En este video me vas a acompañar a visitar algunos lugares cerca de la Ciudad de México que no te puedes perder si vienes por varios días. No se olviden que esta es una serie en la que vamos a estar visitando diferentes estados de México, así que bienvenidos a esta aventura. No teníamos planeado venir a Toluca, pero por alguna documentación tuvimos que hacerlo. Pero nosotros decidimos tomarle ventaja y encontrar lugares cool por acá. Uno de los lugares que encontramos fue este hermoso jardín que David encontró en Google Maps. Se encuentra en mero centro y no podemos creer el precio, 25 pesos. Está precioso, o sea, además de que tienen plantas bien bonitas, todas las paredes. Me encanta porque miren, o sea, tiene diferentes spots muy bonitos. Amo esto, las flores de loto. En verdad está precioso. Y las flores y los olores, plebes. De aquí no se puede transmitir tanto, pero hay tremendos olores. Wow. Y por esta parte tenemos la parte norteña, plebes, que está muy bien representada. Ahorita vamos para allá. David va a ver más de esto por allá, pero está padre como que se vaya medio empapando de el norte. La verdad, sí vale la pena. Yo sí les recomiendo venir a este lugar por 25 pesos. La neta, pueden pasarse un rato muy a gusto aquí. Ahorita porque nosotros tenemos medio el tiempo contado, pero aún así nos hemos detenido en varios spots. Si pueden venir aquí en Toluca C2, recomiendo el Jardín Botánico. El jardín es bastante amplio y tiene diferentes tipos de floras dentro del mismo. Hay una parte japonesa que me encantó. En realidad todo se veía perfecto y como estaba atardeciendo, el sol les pegaba a esos azulejos y se miraba hermosísimo. Sin duda alguna, una joyita aquí en el mero centro de Toluca. Ya nos íbamos abajo, estamos aquí en la esquinita y se escucha. Empezó a llover. Parece que nos quedaremos un poco más aquí, pero pues está bonita la vista, tenemos techito, no nos podemos quejar. El día de hoy estamos en un lugar súper icónico, las pirámides de Teotihuacán. ¿Ustedes pueden creer que llegamos a este lugar en transporte público? Sí, por solo 60 pesitos de ida y 60 de vuelta, o sea 120 redondo pueden llegar aquí. Pero les voy a explicar y les voy a enseñar un poquito de cómo fue llegar acá. Bueno, ya estamos aquí en la Central del Norte y pues aquí pueden tomar los autobuses que van para Teotihuacán, también para diferentes partes. Aquí por lo general también yo creo que vamos a volver a venir para cuando vayamos a Guanajuato. Ahí está la puerta 7, es donde van a encontrar los autobuses que van para Tolantongo, si no me equivoco el nombre, y también los que van para Teotihuacán. Miren, redondo te salen 120. Ah, y solo efectivo, no se les olvide. Es la sala 8, andén 6. Ah, miren, aquí está el 8. Nosotros quisimos explorar y por eso es que decidimos irnos en autobús, pero también hay varios tours que te llevan para allá. La verdad, por el precio, súper económicos y muy bien equipados. No tienen baño, pero no es tan largo el camino para llegar. Gracias. Y pues ya vieron ahorita que llegan todos los vendedores con ustedes, pero pues hay que ser amables, decir gracias, no gracias. Yo realmente ahorita no quiero. No queremos como gorros ni esto porque pues ya traigo mi gorrita, aunque sí está el sol ahí medio dando. Aquí están los boletos, 90 pesos por persona, pero también los puedes comprar en estas cajas y tienen también para que pagues con tarjeta. Y ahí te vienen diferentes información, si está efectivamente prohibido volar dron, entonces hay personas que ven excursiones, y hay gente pero no tanta. Impresionante, o sea, ya cuando te bajas ahorita aquí te sientes, mira, así chiquitito. De este lado está otra entrada, otra puerta con otro estacionamiento y aquí tienen directamente el museo. De aquí se alcanza a ver una parte del lado de la pirámide del Sol. Vamos a recorrer parte de este jardín y creo que al museo ya vamos a ir caminando porque la neta, yo dije, David, como 2 horas, 3 horas. Pero yo creo que a este paso vamos a durar demasiado aquí. El chiste es disfrutar. Y aquí a la esquinita está el museo. No puede entrar con bebidas, con paraguas,
con perritos, con garriolas. Y la verdad no me había tocado ver que visitaran esta parte. Ya entramos al museo, nada más te piden tu tiquetito que sí pagaste. Así es que si vengan, dense un tiempo para visitar el museo. Al ladito del museo encuentran como una pequeña exhibición de monumentos. Literal es muy pequeña, pero está curado que traten de aprovechar lo más que puedan el espacio. Pero este está wow. Y me encanta que hay florecitas. Como ha sido época de lluvias, no se ve tan árido. Y hasta allá está la pirámide de la luna. Aquí es un mural histórico. Para ellos eran muy importantes los animales y los admiraban demasiado porque tenían habilidades que no los humanos tenían, y entre ellos pues se destaca el tigre, el mono, el jaguar, la serpiente, por supuesto. Ya ahorita yo creo que son como las 12, 11 y el sol sí pega, sí está quemando. Entonces yo me puse mi gorrita. Igual hay muchos videos que les pueden explicar. Más que nada quiero que vean como la experiencia de alguien que viene a visitarlo para acá y lo que se encuentra, lo que aprende mientras va caminando, y que venimos con David. Acuérdense que traemos aquí a un suizo que está conociendo toda esta hermosa parte de nuestra cultura mexicana. Este lugar ya lo habíamos visto en un video de los zapatos de Mónica, creo que se llama, la youtuber. Comenta si tú has visto sus videos de ella. Pero sí, por acá ella visitó, me acuerdo mucho. Los puntos en los que se pueden tomar fotos o que visitan más populares, como aquí arriba y también acá enfrente, son de los puntos donde tienes tu foto típica de aquí y ver un poco de la estructura del templo. Ya no es como antes que podías subir casi todas las pirámides, todas las estructuras. Ahora todas tienen como algo negro, así es que por favor no se las vayan a pasar. Ahora sí vamos a pasar por esta parte. Miren, este es el Palacio del Quetzalcóatl y pueden pasar por aquí. Está bien curado, es como un pequeño laberinto. Son de las pocas estructuras que puedes visitar y ver por dentro cómo lucen, caminar entre ellas, porque antes sí se podía por más, pero como ya he mencionado, ya no. Qué precioso. Ah, miren, literal como el video, toda la pintura. Es precioso. Y pues así es como luce ya teniéndola de frente. La verdad se ve acortada porque pues la estructura continúa de aquí para arriba. Pero es muy interesante. Además que aquí está pintado también. Aún no puedo creer que algún día me tocó subir. Pero ahora ya no se puede subir. No podía subir si tenía ciertas condiciones, si traía zapatillas. Pero pues ya no se puede. Es noche de museos, entonces estoy emocionada por el resto del día. Y miren, ahorita que son las 2, pues ya está más lleno. Y cabe destacar que no es la única puerta, hay más puertas. Y ya vienen llegando también más camioncitos y así. 15 minutos o 10 pasa aquí en la esquina el camión. Y ya traen su boleta, pues fácil, nada más lo entregan y ya no tiene como un horario fijo. Llegar aquí fue un poco desastroso. A las 6:10 teníamos que estar en la central de autobuses del norte, la que vieron en el clip pasado de Teotihuacán, pero los Uber no nos querían llevar. Al final llegamos a las meras 6:10, pero había bastante fila y nos tocó viajar hasta una hora después para Ixmiquilpan, que es la ciudad donde puedes tomar esta ruta de autobuses que te llevan directo a las grutas. Casi al final del video les voy a explicar cuánto cuesta y en dónde pueden tomar este autobús. Nadie nos dijo que estas curvas realmente son extremas. Como 10 minutos antes de llegar comienzan a ponerte como una musiquita especial para distraerte mientras te traen por estas tremendas curvas. En verdad yo no podía creer, es de doble sentido, o sea, pasaban carros. La verdad no sé cómo lo logramos. Nosotros, David y yo, nos tocó sentarnos porque ya no había asiento. Yo al lado del chofer y él en la mera puerta. Yo temía que él se me fuera a salir por la puerta, que se le cayera esa caja enorme que traía el chofer.
Después de lo cardíaco que fue bajar aquí, apenas me estoy recuperando, plebes. Porque la neta, eso no se lo dicen y no entiendo por qué no lo dicen. Yo creo que para que venga la gente, pero what the fuck. Debería de tener derecho a saber si quiero pasar por esto o no. Miren, desde aquí se alcanza a ver el color súper bonito. De haber sabido. Ahí pueden encontrar todos estos trajes, desde 300 pesos. La comida. Se ve muy bonito. Piñas coladas, 150. Con alcohol, piña loca. Ya está haciendo más calorcito. Al principio estaba como medio fresco. Y pues si se ven, hay nubes. Pero como que entre sale. Y te pega el sol. Miren. Agua. Si no viste el video donde explicamos que quisimos ir en miércoles pero no pudimos, aquí te lo voy a dejar en la esquinita, pero sí, se sabía que nosotros queríamos ir un día que no fuera tanta gente. Este día era sábado, entonces sí había bastantes personas. Nosotros no teníamos tanto tiempo porque si vienes en transporte público, a las 5:30 de la tarde es el último bus. Entonces teníamos el tiempo contado, no nos podíamos quedar un día más, pero lo recomendable es que se queden un día completo para dormir ahí también. De ahí nosotros volamos el dron un poco para ver las preciosas tomas de cómo se ve toda esta área, ya que es enorme. Está dividida en diferentes secciones. Esta es la parte de la sección de la gruta de los dos lados y después de ahí es donde empiezas como la sección del rancho, que es donde se puede ver ese edificio hotel naranja. Para posteriormente es donde empieza la sección paraíso escondido, que es donde están las famosas pozas que pueden ver en muchos videos o posts de Instagram. Tenemos que caminar y están detrás de por allá, de esos árboles. Miren, esta parte de 7 a 9 de la noche son estas positas que se llaman el rancho. Casi no hay gente, pero pues las principales según yo son las que están acá arriba. Aquí está el mapa. Me gusta que si te dicen como que usted está aquí. Estas son las primeras, pero literal es como si las tuvieran privadas. Los que llegan más temprano, de 7 a 6 están abiertas. 500 metros más arriba son las El Paraíso, las super famosas. Realmente subir para llegar hasta acá sí cuesta bastante trabajo, sí necesitas bastante condición, pero también existen unos buses y unas vans que te pueden mover, transportar de un lugar a otro, pero en puntos específicos. Bueno, estas famosas pozas son de aguas termales, dependiendo, claro, en la temporada, el día, la hora, es conforme van a encontrar gente ahí adentro. Nosotros la verdad sí encontramos bastante gente. Yo sé que puede haber días más fuertes, pero sí, por esta razón no tenemos tantos videos del lugar más que con el dron para cuidar que no salieran niños o personas directamente a la cámara, pero sí nos metimos a las pozas y estaba muy rica el agua por ahí. Confío que nos encontramos románticos. Después de pasar un buen rato por ahí, tomamos una minivan que nos iba a llevar al principio donde nos habían dejado el primer camión, lo cual nos super sirvió porque fuimos directamente a la sección que elegimos rentar casilleros. Aquí en el parque hay varias secciones. Los espacios son así de los chicos, cupo esta maleta grande y unas cositas de aquí. Y miren, los grandes son así, o sea, sí son como para 2 maletas de mano. Al lado de los casilleros estaba esta tiendita, así es que me lancé a ver qué encontraba. Venden piña loca por 150 pesos y se ve súper bonita.
fresa chica, tamaño para gusto, venden de todo un poco. Nos sugirieron no movernos. Acércate con las personas que tienen escrito algo de Tolantongo, porque con ellos te puedes apuntar, porque yo creo que cuando sean las 5:30 se va a volver como medio locura por todos los que se vayan a querer ir. 130 por un, que costó 30 y 50 cada uno de pollo, pero que traen el pechugón y está recién hecho. Nos habíamos anotado en una lista con estos chicos de negro que dice Tolantongo, Gruta de Tolantongo, para poder subir y tener espacio para el autobús que va de regreso a Ixmiquilpan, y de ahí ya llegamos a la ciudad, que aquí es donde les muestro que fue donde compra los boletos para poder ir a las grutas. Se encuentra en la mera estación de diferentes buses, queda a mano derecha, está cerca de una farmacia del ahorro y de ahí entran y hasta el fondo. Todos estos puestitos tienen que pasar de ropa, de comida, elote y así. Ahí está la iglesia. Y pues aquí nos dejó el bus, nos dejó el colectivo. Y pues ya nada más toca cruzarnos para tomar el ómnibus. Y de aquí tocaba comprar el boleto de autobús de regreso para la Ciudad de México, pero nosotros llevamos varios snacks para el camino tan largo de 3 horas. Espero que te haya servido y que te haya encantado este video. Nos vemos en el próximo video en otro estado, Guanajuato.